Buenas tardes, un gusto estar con ustedes compartiendo estos minutos. Muchas gracias por participar de este espacio y muchas gracias a Forum por participar también en él. Bueno, nosotros queremos compartir este tema con ustedes que está asociado, el enfoque que hemos tratado de darle está muy asociado a los momentos que estamos viviendo ahora, con las necesidades de cualquier tipo de organización respecto de su trabajo, digamos, de continuar con su trabajo, con sus procesos de negocio, y a lo que se enfrenta en forma diaria en un entorno habitual y mucho más hoy en esta situación que nos toca vivir respecto de la seguridad de la información, ciberdelitos y todo lo que está relacionado con fraudes en línea, ¿no? Bueno, nosotros somos BDO Argentina, posee 5 oficinas a nivel local, desde las cuales se ofrecen distintos tipos de servicio mediante la participación de más de 600 profesionales que tenemos en nuestro país. Formamos parte de una red global en donde tenemos oficinas en 167 países y somos más de 80.000 profesionales en todo el mundo. A nivel tanto global, regional como local, somos la quinta compañía a nivel de consultoría en lo que está relacionado con auditoría, digamos, ¿no? Nuestra área, el área que dirijo junto a Pablo Silverfich, se llama API, Aseguramiento de Procesos Informáticos. Tenemos 6 líneas de servicios en particular, relacionadas principalmente con todos los temas que vamos a estar compartiendo con ustedes. Y mi nombre es Fabián Descalzo, yo soy el director del área, tengo 30 años de experiencia en todo lo que está relacionado con seguridad de la información, ciberseguridad, gobierno de Haití, para distintos tipos de compañías, ¿no? Tanto compañías reguladas como pueden ser bancos o de alguna regulación en particular o para cumplimiento de alguna ley como SOX o de alguna norma, por ejemplo, normas de certificación, ¿no? Bien, como les comentaba, lo que vamos a estar abordando hoy, asociado a los distintos tipos de riesgos digitales que tienen las organizaciones, es ver cómo nos encontramos hoy frente a un escenario no tan distinto para algunas compañías, como es el tema del trabajo remoto, pero sí distinto para la mayoría, ¿no? En donde a su vez nos encontramos con escenarios, como yo le pongo en el título, combinados, ¿no? En donde a su vez, por temas de gestión, por temas de implementación de distintas políticas, tanto a nivel compañía como políticas técnicas, nos abre una ventana de mayor riesgo, digamos, ¿no? Con posibilidad a sufrir algún tipo de fraude. Inicialmente un poco lo que les quería mostrar y que creo que hoy por hoy las compañías deberían a partir de esto, de esta situación, empezar a analizar en general, es cuáles son sus diferentes escenarios de trabajo de la gente con o sin herramientas propias de la organización, pero sí con información, que gestiona la información, teniendo en cuenta que tenemos, por un lado, 2 escenarios totalmente independientes. Uno era, estamos hablando de escenarios virtuales a nivel de trabajo, ¿no? O sea, uno es el hecho del trabajo en home office, aquellas organizaciones que hasta esta situación posiblemente no sean muchas las que permitían el trabajo en home office y sobre todo en algunas áreas de la organización donde ya tienen alguna medida prevista respecto del uso de algún token, la notebook de la compañía para tratar información y utilizar aplicaciones de la compañía, aunque la persona esté dentro de su hogar trabajando, ¿no? Y por el otro lado, tenemos un segundo escenario que yo lo titulé Digital Home, que es básicamente los propios usuarios
de las empresas que en sus casas son usuarios de sus propias aplicaciones, de su correo electrónico de Gmail y que tienen, digamos, su propio equipamiento para poder acceder tanto notebooks o PCs de escritorio o celulares, digamos, para poder acceder a su información y poder publicar su información. A todo esto, digamos, hay, en función de analizar estos escenarios, una necesidad por parte de las distintas organizaciones de empezar a alinear, y es algo que lo hicieron aquellos que han permitido, digamos, lo que tiene que ver con el home office, eh, políticas iniciales, capacitar a la gente, un gran trabajo a nivel de concientización. Pero como les decía primero, digamos, no son en todas las compañías en donde esto está permitido o en donde está realmente masificado, digamos, ¿no? Y hoy por hoy nos estamos viendo obligados a que esas políticas debemos trasladarlas también y concientizar a la gente respecto de cómo se utilizan la información principalmente y las herramientas que le provee la empresa dentro del ámbito de su casa, ¿no? Yo, si tuviese que mostrarlo de alguna forma, generalmente se hace dentro de la compañía mayor esfuerzo, digamos, para poner todo el foco en concientización, uso de la información y todo, y decrece ese esfuerzo o esa intensidad en función de cómo utilizar información de la compañía en la casa del usuario, digamos, ¿no? Esto en lo que nos pone es en un tercer escenario, en donde en realidad lo que está sucediendo es la combinación de los dos primeros que les mencioné, a lo cual denominé home office en contingencia. Ustedes piensen que hoy por hoy nos vemos obligados prácticamente a que la mayoría de nuestros usuarios estén trabajando en sus casas, tratando de poder llevar adelante de la mejor forma posible, aunque siempre en algo degradado, todas sus tareas habituales de la oficina en la casa. Con lo cual, sabemos que tenemos el uso de recursos propios del usuario o de la compañía, una notebook o un celular, que va a estar siendo utilizado por un tiempo prolongado dentro del hogar, pero en un diferente ambiente organizacional a nivel de control, digamos, no con otro tipo de no controles, por así decirlo, pero siempre utilizando información de la compañía. Esto de alguna forma a lo que nos lleva es que independientemente de habernos llegado de pronto esta necesidad, a lo largo de este periodo de tiempo en el cual ya llevamos aproximadamente un mes, por ejemplo en este caso hablando del tema de la cuarentena, de lo que tiene que ver con el coronavirus, durante este último mes las compañías desde sus áreas de tecnología o desde sus áreas de seguridad tuvieron que ir pensando cuáles serían las formas en las cuales garantizar seguridad, ¿no? O por lo menos deberían haberlo hecho. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que en realidad la primer preocupación que nos viene desde el lado del negocio y principalmente de las áreas de TI, teniendo en cuenta los servicios que brindan, es que la primera preocupación es la disponibilidad de la información. Y en segundo lugar, pero no menos importante en función de que necesitamos obtener un resultado respecto del trabajo, es que la gente pueda acceder a la información y pueda acceder a las distintas aplicaciones para poder gestionar y para poder generar ese resultado esperado para el negocio. Por lo tanto, de alguna manera, todo lo que tiene que ver con garantizar seguridad pasa a un segundo plano hasta que sucede algún tipo de incidente, ¿no? Pero no tenemos que olvidarnos que, por ejemplo, una de las cosas que necesitamos es priorizar la seguridad para que los sistemas que estamos utilizando puedan garantizar ese resultado que el negocio necesita. También tenemos que ver
y por eso es muy importante, y a lo largo de estos minutos vamos a escuchar mucho, posiblemente la palabra concientización, el hecho de cómo el usuario se sensibiliza con cuáles son sus responsabilidades en el uso de las herramientas y en el uso de la información en un ambiente hogareño, en donde él no está llevando adelante estas tareas en la oficina, en donde, como decíamos, el ambiente es mucho más controlado. Para eso debemos realizar distintos tipos de análisis de riesgos que estén asociados con esta actividad, digamos, con la forma de llevar adelante esta actividad, plantear políticas de seguridad, poder revisar y adecuar inclusive hasta sus planes de contingencia en particular. Y hay algo muy importante que vamos a hacer un poquito más de foco más adelante, que está asociado a que no solo es sentarme frente a una PC, utilizar una aplicación y grabar o procesar datos. También tiene que ver con cómo seguimos interactuando con nuestros clientes, cómo seguimos interactuando con nuestros proveedores, cómo vamos a compartir la información que estamos necesitando que tanto un cliente o un proveedor procese a su vez o nos dé algún tipo de respuesta sobre lo que le estamos compartiendo para poder terminar de cubrir el resultado, el objetivo que estamos esperando para el proceso que nosotros estamos, en el cual estamos trabajando, ¿no? Por eso, aparte, digamos, tendríamos que ver en particular, dentro de lo que tiene que ver, ustedes piensen que todo esto que estamos comentando, también nosotros nos tenemos que ubicar que hoy por hoy estoy sentado en una habitación de 2x2 frente a un computador con una conexión de Internet. Pero esto no quiere decir que mi computador esté dentro de un ambiente en el cual estoy conectado únicamente con mi red de la compañía. Obviamente yo voy a tener abierto un navegador a mi Yahoo personal. Obviamente voy a tener el acceso a mi Facebook. Obviamente voy a tener un montón de aplicaciones de redes sociales que utilizo habitualmente, eh, mientras estoy trabajando o cómo estoy compartiendo información, inclusive en la parte de concientización, tener en cuenta de que a veces, no sé, si llega a ver, el usuario detecta que tiene una falla para compartir o un impedimento para compartir información con un cliente o con un proveedor, que entienda y que sensibilice con que no puede enviar esa información por un mail personal o derivárselo a través de cualquier repositorio de datos que no sea aprobado y previamente probado por alguien de seguridad o por alguien de tecnología que la organización habilite, digamos, ¿no? Entonces, con todo esto, entiendo que a lo que deberíamos de llegar es a pensar como en tres grandes categorías, ¿no? Que pueden estar influyendo en facilitar fraude en línea y en poner en riesgo la información tanto de los clientes a nivel laboral como información personal de clientes, proveedores y mismo la del usuario, ¿no? Esas categorías están orientadas a ver temas como vulnerabilidades de ciberseguridad en el teletrabajo, los temas de acceso a la red y autenticación, la seguridad en los dispositivos Wi-Fi. Piensen ustedes que son herramientas que el usuario tiene en su casa y las usa habitualmente a nivel hogareño, y hoy las estamos utilizando, digamos, para cuestiones de trabajo. Tener en cuenta en los correos electrónicos, fake news, y distintos mensajes que pueden llegar por distintos medios, inclusive a través del WhatsApp con intentos de phishing y malware. En la importancia del cifrado de datos, esto más a nivel técnico, en donde hay que implementar soluciones dentro de las herramientas que le brindemos al usuario, ¿no? Tener en cuenta a nivel de gobierno todo lo que necesitamos documentar para poder gestionar la ciberseguridad y las comunicaciones, poder implementar métodos alternativos a nivel de supervisión y control de los riesgos. Siempre en un ambiente de contingencia vamos a tener que implementar controles adicionales para poder mantener nuestra línea de tolerancia a nivel de seguridad, digamos, ¿no?
Y lo mismo a nivel de continuidad de negocio en función de disponibilidad de aplicaciones, seguridad que habría que aplicar en un entorno en contingencia y obviamente una necesidad de mayor soporte al usuario ante esta situación, ¿no? Por eso un poco de lo que vamos a hablar ahora está asociado a cómo en este escenario combinado, en donde estoy obligado a trabajar, inclusive yo no sé si a ustedes les pasa, pero con cada persona que hablo dentro de mi actividad diaria y por distintos motivos, sean clientes o proveedores, todos mencionamos que pareciera que estamos trabajando el doble de lo que trabajamos habitualmente, y esto tiene que ver con que estamos demasiado tiempo sentados frente a nuestros computadores que no necesitamos trasladarnos y eso. Y esto a su vez también piénsenlo no como un tiempo dentro del cual yo, digamos, tengo simplemente para trabajar, sino que esa cantidad de tiempo también es mayor cantidad de tiempo para poder equivocarme, ¿no? O sea, viéndolo con esta visión y sin querer ser muy tremendista, ¿no? A todo esto, y un poco considero que la información que les va a quedar dentro de estos slides, en mucho lo pensé y lo preparé como para que también cada uno de ustedes tenga herramientas para poder concientizar a los usuarios. Dentro de esto lo que hicimos fue una especie de resumen de todas las posibilidades de llegar al usuario final para poder cometer un fraude, digamos, ¿no? Y hoy por hoy piensen que en la cabeza de aquel que está tratando de hacer algo de esto, está pasando el hecho de que hoy tiene un usuario sentado en su casa, que además de manejar información personal de su cuenta de banco, de sus contactos, de sus datos personales, también está manejando y tiene en su casa y puede estar manejándolo a través de su computadora personal hogareña, un montón de información de la compañía, tanto sea administrativa como de datos personales, como a veces inclusive hasta datos confidenciales, ¿no? Piensen ustedes en qué pasa con los datos en las compañías en las empresas de salud, por ejemplo, que a pesar de esta situación, sus empleados necesitan seguir procesando información sensible a través de sus sistemas, aunque estén trabajando en su casa. Todo esto por eso está asociado a lo que habitualmente conocemos como phishing, ¿no? A través de páginas web o dominios de email en donde nos recibimos, digamos, distintos tipos de oferta en donde nos dicen que pongamos sus datos. Lo otro que se está dando mucho, por ejemplo, con llamadas de atención de soporte, es el tema de las llamadas telefónicas, o se implementan IVRs falsos en donde al usuario se lo llama para brindarle un soporte X, posiblemente, y también a través de robo de información, si saben que tienen un proveedor determinado, bueno, le solicitan datos para robar. Hay una modalidad que se llama, yo acá lo puse como algo a cambio de algo, ¿no? O sea, muchos que ofrecen un servicio a cambio de datos que se le pueden brindar. El otro tema es lo que se llama, está puesto como baiting habitualmente y yo lo he visto escrito como cebo, digamos, es el hecho de brindar un regalo, ponerle un cebo a alguien para que en base a la espera de ese regalo nos esté brindando datos personales. Y después por ahí hay otras cosas que son un poco más complejas, dentro de las cuales, digamos, puede estar lo que se menciona como fraude de cuenta nueva. Esto digamos, es un tipo de fraude que se genera en función de una identidad real robada o una identidad sintética. La identidad sintética es cuando hay parte de los datos que son reales y otros que, digamos, no tienen que ver con la realidad, en donde a través de esta información, y hoy por hoy los bancos, digamos, con esta necesidad de gestionar, digamos, sus ventas y la parte comercial hacen mucho más fácil apertura de cuentas, etcétera. En todo lo que tiene que ver con home banking es una de las cosas en las que están haciendo mucho foco, sobre todo
hoy por hoy en esta situación, ¿no? Y el otro tema es el hecho de la estafa de pago autorizado. ¿A qué nos referimos con esto? Si yo puedo obtener información de una compañía y puedo conocer cuáles son sus listas de proveedores, yo puedo hacerme pasar por un proveedor. Ya esto, digamos, es un poco más largo de explicar porque tiene que ver también con ingeniería social, ¿no? Poder entender qué es lo que hace ese proveedor, qué es lo que me entrega de entrar, un poco, hacer un poco más de ingeniería en esto. Pero a partir de ese momento y bajo una mecánica de suplantación de identidad, yo puedo hacerme pasar por el proveedor de una compañía y generar, digamos, por ejemplo, hacer creer una transacción en donde yo lo que pido es que como la compañía me conoce, el usuario me conoce o conoce el nombre del proveedor en realidad, hago pasar como valedera una actividad en la cual genero, digamos, que esa persona me esté pagando y él considera y cree que le está pagando a alguien conocido, digamos, ¿no? Esto es importante y leí que el Lloyds Bank hizo una estadística respecto de este tema y una de las cosas que me llamó la atención, por eso lo apliqué en el slide, es que tanto la gente joven como los mayores de 55 años son los más perjudicados dentro de esta mecánica, dentro de este tipo de estafa, ¿no? Y en particular, una de las cosas que vieron es que la gente joven, por eso, digamos, mencionada como generación Z, son los que, como tienen una mayor confianza y un mayor acercamiento a través de todo lo que es digital, a través de todo lo que es en línea, tienden a ser más confiados en estos temas, por lo tanto, son más permeables a este tipo de estafas, ¿no? Esto un poco lo comento también como para que tengan en cuenta de que dependiendo del tipo de situación es el foco a quién sería el público por una concientización un poco más específica, digamos, ¿no? Bien, entonces, lo que tenemos nosotros hoy por hoy es un entorno de riesgos en donde los usuarios van a estar trabajando en su casa con información laboral. Y de esto vamos a encontrar como determinado tipo de recursos, por ponerle un nombre, en su vida diaria hoy por hoy, en la que se levantan en su casa, empiezan a trabajar en su casa, terminan de trabajar en su casa digamos, finalizan todo su proceso dentro de su hogar, en donde dijimos, la conexión y la información de clientes y proveedores, un Wi-Fi hogareño, pueden llegar a estar utilizando el computador de la propia persona. El entorno físico cambia, tengan en cuenta que también, digamos, el hecho de tener determinada seguridad de acceso a la información o a los dispositivos es importante a tenerlo en cuenta. Y por el otro lado, tiene demasiadas tentaciones, digamos, ¿no? Como sitios de compras online, los mensajes de WhatsApp, los archivos adjuntos que le pueden llegar a llegar a sus mails personales. Después, por otro lado, va a tener un determinado bombardeo adicional a través de mails basura o cosas que si no están bien filtradas puede ser un riesgo en sus mails comerciales, llamados telefónicos y el uso de redes sociales, ¿no? Todo esto, y un poco les nombré primero los recursos y ahora les quiero nombrar, digamos, a dónde apunta que los recursos son esa puerta de entrada, es porque últimamente, por ejemplo, yo estuve revisando y estuve viendo algunos comentarios de Checkpoint y de la Oficina de Seguridad del Internauta que dejaron algunos resultados de este último mes, digamos, ¿no? Y en algunos casos, ya como el coronavirus se viene hablando desde enero, en algunos casos desde el mes de enero, ¿no? De este año, tengan en cuenta que por lo menos en este último tiempo hay 16 aplicaciones que están relacionadas con el coronavirus, pero que en su lugar camuflan malware, digamos. O sea, estas páginas están sirviendo
Perdón, estas aplicaciones están sirviendo para poder promulgar este malware, que puede ser para robo de datos, que puede ser para distintos tipos de infecciones, digamos, ¿no? Se registraron desde enero del 2020 alrededor de 16.000 dominios relacionados con el coronavirus, donde casi el 20% fueron clasificados potencialmente como peligrosos, digamos, ¿no? Y a esto nos referimos con páginas fraudulentas. Hoy por hoy, casualmente como esto de la pandemia, obviamente está asociado a un tema de salud. Hay muchas páginas de venta de material sanitario que están encubriendo delitos, digamos, con respecto a los delitos al fraude digital. El usuario suele recibir y suele ser muy permeable, esto a veces, digamos, de que somos muy solidarios, a veces nos puede llegar a jugar en contra, porque hay muchos, digamos, mails, mensajes de celular a través del WhatsApp y todo, que ofrecen ayuda o que piden ayuda, ¿sí? Deje sus datos para donar y ese tipo de cosas. Tener en cuenta que también en lo que nos llega por mail se han detectado ransomware, digamos, en adjuntos que están llegando a través de los mails. Otra de las cosas que también se detectó son en ofertas laborales, ¿sí? O en temas de lo que les comentaba al principio, ¿no? Los soportes técnicos fraudulentos, ¿sí? Inclusive, uno de los detalles es, por ejemplo, los mapas en donde se muestra cómo avanza o cómo ha avanzado o cómo se reduce el coronavirus. Bueno, tienen un software malicioso, ¿sí? Que está oculto y está brindado a través de una, eh, ¿cómo se llama? De una promesa de un premio a través del lugar en donde se ofrece este mapa, ¿no? Con esto, lo que nosotros necesitamos entender para poder prevenir todos estos fraudes y no centrarnos únicamente en lo que también les decía al principio, que está asociado a una visión de disponibilidad y de cumplimiento, digamos, de la concreción de un proceso simplemente, tenemos que pensar en las dos visiones a nivel de seguridad de lo que tiene hoy, digamos, un usuario en particular, que aparte también lo confunde en el uso de las herramientas, ¿no? Por un lado, hay que tener en cuenta que el usuario tiene una visión local de lo que está haciendo y con lo que está trabajando. O sea, yo tengo mi PC de mi casa, tengo mi notebook, a través de la cual manejo digamos, mi página de correo, mi LinkedIn, etcétera. Donde también a su vez el espacio físico en el que estoy trabajando por ahí es el comedor de mi casa, ¿sí? En donde también está mi familia, etcétera. Pero lo que a veces pierde en distancia es de cuál es la visión remota, que es su información, su máquina que está en su lugar de trabajo, digamos, ¿no? Y pierde dimensión de esa información y esas aplicaciones y ese entorno de trabajo que tiene, no lo tiene cerca suyo hoy que está en su domicilio. No tiene esa protección a través de la cual él puede ser inconsciente de eso porque hay otro que se preocupa, ¿no? Y en este caso, una de las mayores cuestiones que tienen las compañías, principalmente si lo asociamos esto a temas de fraude y a temas de robo de la información, de protección de la información, por todo lo que estuvimos viendo hasta ahora, lo enfocamos al robo, suplantación o divulgación de información, pero el mayor tema lo tienen inclusive aquellas empresas que están reguladas. El tema del cumplimiento, que está directamente asociado a la información identificatoria de una persona con respecto al reglamento de protección de datos de la Comunidad Europea. Temas de PCI, los bancos, cómo manejan el cumplimiento con Banco Central, el cumplimiento de SWIFT en el caso de Chile, o de SBS en el caso de Perú, por ejemplo, en aquellos lugares en donde tanto laboratorios como distintos tipos de empresas
asociadas a la industria de la salud tienen que ver su cumplimiento con HIPAA, o aquellas compañías que están reguladas, en realidad no reguladas, sino que están controladas para el cumplimiento de la ley SOX, porque cotizan en bolsa de Nueva York, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener hasta acá es que tenemos toda una serie de riesgos en línea en donde nos complica toda esta parte regulatoria, el usuario, con temas de robo de identidad, inclusive hasta perjuicio económico a través del robo de información. Y tendríamos que traspolar esto, a su vez, en realmente cómo yo tengo implementadas mis estrategias asociadas a una continuidad de negocio, pensando en el uso de la información y de los recursos y del conocimiento de la compañía fuera de un ambiente controlado como es la organización. Y más que nada, en un ambiente dentro del cual, vuelvo a repetir, es de bajo control, con un usuario que, como es un usuario de compañías que no tienen la habitualidad de ver un home office, muy seguramente no está concientizado en forma adecuada para saber qué hacer ante cada situación. Entonces, y ahora linkeando un poco todo este tema con la continuidad de negocio. Una de las cosas que deberíamos de pensar es cuán seguras o cuán pensadas están nuestras estrategias dentro de nuestros planes de continuidad con respecto a la comunicación y autenticación segura de la información. Con respecto a que, a pesar de que estemos en contingencia, los usuarios necesitan seguir siendo concientizados. Y a su vez, los recursos que le vamos a dar y el nivel de concientización, cómo es que están alineados con una clasificación de información previa que debería de haber hecho para poder gestionar toda esta, digamos, cada uno de los procesos y todos los procesos de la organización dentro de esta contingencia, por ejemplo, ¿no? El otro tema es si nuestras estrategias están apoyadas en una respuesta a incidentes adecuada a una situación como la que estamos o a una situación en la cual el usuario debe trabajar en forma obligatoria desde su casa. Y a su vez, dentro de esas estrategias, ¿qué controles adicionales a los existentes en una situación normal estamos poniendo para poder llevar adelante el negocio? Todo esto a lo que se resume, digamos, dentro de este slide, a que yo tengo que tener inicialmente dentro de mi gestión de incidentes pensados, hechos y probados planes de respuesta ante incidentes que estén asociados a esta situación. Temas de cómo trabajar o qué hacer ante una situación, cómo responder ante un incidente de ransomware o de malware, capacitando no solo al personal técnico, sino también al usuario. ¿Qué hacer ante robos personales o robo de información comercial? Inclusive si se reciben ataques a medios digitales, como puede ser la página institucional de la compañía o alguna página transaccional de la compañía, digamos, ¿no? Y estos planes de respuesta, como es habitual de cualquier plan de respuesta, obviamente tiene que ser un anexo y tiene que estar referenciado en nuestros planes de continuidad para poder ser consultados en una contingencia como la que estamos, dentro de lo que es la operación, digamos, de la compañía en contingencia, en el caso de que suceda algo y principalmente como apoyo para concientización a usuarios y a técnicos, ¿no? Bien, dicho esto, y como para poder ajustar y tener otro parámetro adicional de cómo voy a manejar esta concientización y cómo voy a defenderme tanto a nivel técnico como de gestión, lo otro que tengo que conocer es cuáles son las brechas de ciberseguridad que están alrededor de los usuarios. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que, como les decía antes, gran cantidad de compañías normalmente no permiten el teletrabajo, ¿no? Entonces, una de las cosas que hacen es no tener en cuenta cuáles son las consideraciones de ciberseguridad
que enfrenta un usuario al estar trabajando en un ambiente de bajo control, por así decirlo, y en donde a su vez la distancia entre la persona que debe responder a alguna situación en particular se encuentra limitada, ¿no? Pensemos inclusive hasta en esta situación en donde hay que sacar un permiso para transitar en la calle y no cualquiera puede transitar por cualquier situación, digamos, ¿no? Entonces, en base a esto, lo que tenemos que entender, aparte, que ciberseguridad no se trata únicamente de un tema digital, no se trata de un tema lógico. El cibercrimen lo que hace, y por esto se llama, digamos, ciberseguridad, a lo que queremos proteger con ciberseguridad, es la brecha entre distintos procesos o distintos módulos, por así decirlo, que están asociados a la seguridad de una compañía, ¿sí? Tiene que ver con a la brecha entre seguridad de la información y el uso que le damos a la Internet para la transmisión de datos o para el procesamiento de datos remoto, la seguridad de las TICs, todo lo que está relacionado con la seguridad de las plataformas que utilizamos, tanto a nivel de sistema operativo, base de datos, como de aplicaciones. Y a su vez, la seguridad en la red, en particular, en la red puntual de la organización. Por eso, volvemos otra vez a nuestro listado de cuáles son los puntos, los recursos que tiene el usuario a su mano trabajando desde su casa, ¿no? Entonces nos vamos, y en la medida creo, o por lo menos es el objetivo que tengo de esta presentación, es ir mostrándoles que ese mapa en la medida en la que vamos hablando se va ampliando más. Por eso yo hablo en este slide de mapas de riesgos ampliados, digamos, ¿no? En donde a su vez tenemos que tener en cuenta y de revisar también qué metodología fuimos utilizando internamente hasta que sucedió esta contingencia dentro de la organización para disponibilizar y para poder diseñar y desarrollar nuestros servicios tecnológicos. Y si nosotros dentro de nuestra empresa, como fue que lo hizo más de una, empezamos a implementar metodologías ágiles para disponibilizar herramientas y hacer que el negocio crezca mucho más rápido, apoyado en tecnología, etcétera. También tenemos que pensar en función de esa estrategia que utilizamos para nuestras compañías, ver qué gap tenemos entre gap a nivel de seguridad, a nivel de ciberseguridad, entre la cultura tradicional que veníamos haciendo y la nueva cultura innovadora, en donde hoy por hoy, y de acuerdo a distintos trabajos que nos han solicitado algunos clientes respecto de poder analizar si realmente su método ágil, el que están implementando, no le deja expuestos primero a nivel de cumplimiento. Nos ha tocado hacer esto en varios bancos, por ejemplo. Y a su vez, por otro lado, ¿qué expuestos quedan a nivel de seguridad? Porque como aquellos que están inmersos en esta cuestión de la metodología ágil, saben que no hay un hito específico de revisión o de control. Por lo tanto, puede ser que exista, pero no en el momento adecuado dentro del proyecto, o puede ser que directamente haya pasado por alto dentro de ese proyecto. El tener identificado esto nos ayuda a poder identificar de los recursos que estamos disponibilizando los usuarios, cuáles son los de mayor riesgo, que deberían de ser esos recursos a nivel aplicativos o cualquier tipo de solución o arquitectura que utilicen, los que deban ser, eh, digamos, primeramente remediados, ¿no? Esto, y a su vez también como para que lo tengan en cuenta de la información de la cual he trabajado y estuve viendo y la experiencia de este último tiempo. Obviamente hay muchos tipos de industria en las cuales este movimiento masivo de trabajadores, digamos, de empleados, de colaboradores, de un ambiente
a nivel de oficina a su casa, ha llevado, digamos, a que esto se vaya complejizando, ¿no? Y que esto de lo que estamos hablando no haya tenido en cuenta. Dentro de los cuales esas principales industrias están relacionadas con la salud, con los servicios legales, bancos, compañías de seguro y gobierno, ¿no? Y obviamente, como les decía antes y les mostraba en el slide anteriores, lo de mayor desafío está asociado a las empresas reguladas. Esto es un gráfico para que más o menos tengan una idea de cómo son los procesos dentro de una empresa de salud, digamos, ¿no? En donde fíjense que tengo, por un lado, información que se gestiona sensible a través de un software de historia clínica electrónica a la que acceden distintos profesionales de la salud, pero también acceden distintos profesionales de las áreas administrativas, facturación, compras. Piensen ustedes inclusive en lo que tiene que ver con prótesis. Por ejemplo, las prótesis no las compra el médico, las compra el área de compras. Entonces, hay un área de liquidación de pago, por ejemplo, en el caso de las obras sociales, de liquidación de pago a los hospitales y a las clínicas, que para poder generar ese pago, para poder liquidar ese pago, para que auditoría médica después pueda verlo y validarlo, tiene que entrar a la historia clínica, digamos, ¿no? Entonces, todo este trabajo, piénsenlo, cómo es que se realiza en forma remota, e inclusive en este slide les estoy presentando lo que tiene que ver con servicios. Yo no dejé de contratar servicios, por ejemplo, un servicio de solución de nube, SaaS, donde yo lo que estoy comprando es un software que en realidad está gestionado por otro. ¿Qué datos son los que yo sé de mi proveedor para poder asegurar que inclusive él no va a ser mi puerta de entrada a un fraude en línea en el uso de información con el usuario final que está en su casa, ¿no? O sea, ¿quién gestiona que esto hay una... En este slide, por ejemplo, les dejo algunas preguntas que se pueden hacer a nuestros proveedores de este tipo de servicios. ¿Qué datos se van a, lo que primero me tengo que preguntar es qué datos se van a gestionar a través de este tipo de aplicaciones o de este tipo de servicios, cómo está armada la arquitectura, quién gestiona ABM de usuarios, si el proveedor lo voy a hacer yo con mi gente de sistemas o con mi gente de seguridad, si a su vez las reglas de negocio están planteadas dentro de ese software en la nube, por quién van a estar administradas, ¿no? Pero hay toda una serie de consultas que se pueden hacer para esto. Obviamente, esto tengo que tenerlo en cuenta dentro de mi gestión de incidentes, digamos, ¿no? Principalmente, digamos, porque es una aplicación, es un recurso, es un activo de la organización que tengo fuera de la organización, necesito saber en qué nivel lo está administrando otro, y a su vez, en el caso de que suceda un incidente dentro del entorno de mi proveedor, lo que debo hacer es informarle por lo menos al proveedor cuál es mi procedimiento para que me informe él ese tipo de incidentes y qué actividades tiene que iniciar él principalmente al principio, ni bien lo detecta, para después poder resguardar evidencias o alinearse a mi respuesta de esta gestión de incidentes, ¿sí? Y con el tema de evidencias no es un tema menor, porque si se trata de fraudes que pueden llegar a estar dados desde el punto de vista de robo de información y digamos, esto hablando de fraudes en línea, digamos, ¿no? Lo que tengo que ver es de también capacitar a mi proveedor en cómo resguardar esas evidencias, desde correos electrónicos hasta los logs que pueda llegar a tener configurados, cómo es que se guardan, ver bien el tema de accesos, si inclusive para el resguardo necesito, digamos, que esa evidencia tenga hashes para poder controlar que no pierdan integridad. Bueno, todo esto son las cosas que debería de tener en cuenta, ¿no? Por eso hay una serie de acciones que les dejo a continuación para poder jardinizar. Estoy utilizando la palabra, digamos, de uno de nuestros partners, digamos, ¿no?
deber de jardinizar al usuario en particular con temas que están asociados. Primero, a que él reconozca cómo tiene que protegerse y protegernos desde el punto de vista de compañía, la información, los recursos que uno le da, y a su vez dentro de su casa, ¿no? Y a su vez tener en cuenta también con nuestra gente, con la gente a nivel de tecnología y con la gente asociada a ciberseguridad o a seguridad de la información, de qué recursos son los mínimos que necesitamos para que el usuario pueda trabajar en forma adecuada. Y esto no solo queda en conocimiento de la gente técnica, sino que a su vez necesitamos que el usuario se capacite y entienda bien por qué, se sensibilice del por qué está utilizando estas herramientas de seguridad. ¿Sí? Por eso hacemos mucho hincapié y lo estamos poniendo, digamos, en letras rojas, el tema de concientización, ¿no? Bien, un poco como para ir cerrando, lo que les quería dejar entonces que obviamente hay que tener un enfoque mucho más amplio, no centrarse cuando hablamos de fraude en línea únicamente en una cuestión técnica, no centrarnos únicamente en lo que habitualmente se habla de un tema de phishing o, digamos a través de un archivo, sino que es todo un proceso que, como vieron, toca distintas partes de la gestión de los servicios tecnológicos y de las necesidades de protección de las organizaciones, ¿no? Por eso, y ya para cerrar, eh, una vez más, creo que ante esta situación nos queda muchísimo más gráfico, porque creo que claro lo tenemos todos, que el usuario es la cadena más débil dentro de este ecosistema que se forma entre el uso de la tecnología y el intercambio de información, ¿no? Pero no perder de vista que todo esto que estamos hablando, lo que hemos comentado y que lo que nos queda por delante, obviamente esta cuarentena nos cambió el mundo, ¿sí? Tiene que ver mucho con la cultura, nuestras creencias respecto de las cosas, desde lo que podemos leer y creer hasta desde lo que podemos usar de una forma o no, por un tema cultural, digamos, ¿no? Y ese exceso de confianza que habitualmente tenemos frente a las crisis. Piensen ustedes que los planes de contingencia, por lo menos en mi experiencia, yo empecé en mi vida profesional haciendo planes de contingencia, eh, en una gran mayoría me ha tocado, digamos, ver de que hay planes que se generan por una cuestión de cumplimiento, digamos, ¿no? Y no desde un punto de vista de respuesta realmente operativa, o porque por suerte no somos un país en donde tenemos huracanes, terremotos, etcétera, o por distintos motivos, ¿no? Entonces, lo mismo nos está pasando hoy por hoy con el tema del home office. Y una de las cosas que quería dejarles es también que el hecho no es simplemente prohibir algo, sino que en realidad debemos mirar nuestro negocio y sobre nuestro negocio tener un enfoque de visión a nivel de riesgos e incidentes particulares del negocio para poder preparar a nuestra gente, para poder preparar tanto al técnico como al usuario ante una situación en la cual puede llegar a salir favorecida la organización en un tema de home office, o como nos está pasando hoy, tener que ser la herramienta principal de trabajo para que la compañía siga existiendo, que siga sobreviviendo en una contingencia como la que estamos viviendo, ¿no? Así que bueno, les agradezco mucho el tiempo que nos han dedicado. Y bueno, esperamos cualquier tipo de consulta o comentario y nuevamente agradecerle tanto al equipo de Forum y en particular a Felipe que nos ha ayudado y a Juan que nos está dando el soporte para que este webinar llegue a ustedes, ¿no? Un abrazo grande a todos, mucha salud para todos y esperemos vernos pronto rápidamente. Abrazo.